haciendo usted y otros parlamentarios y la sociedad es mentirle a la población. Rodrigo, buenas tardes una vez más. ¿Qué tal, Gonzalo? Una vez más saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Si esto no afectaba a la población, ¿por qué no lo explicaron desde el inicio? ¿Por qué metieron de contrabando, por ejemplo, la ley 342, que en 4 días, querido Gonzalo, y a los que nos escuchan o nos ven, aprobaron en la Comisión de Diputados, entró a la Cámara de Diputados el mismo día, al día siguiente entró en Senado, aprobaron en la Comisión de Senado y después el lunes... Rodrigo, ¿cuánto tiempo promedio se tarda en la aprobación de una norma? Cuando entra a comisión tiene un margen de 15 días y después entra a una lista que se agenda, porque hay una lista de leyes que están esperando para ser tratadas, a no ser que sean de suma urgencia, y de ahí en más una norma entre diputados y senadores está una media entre 25, 30, 35 días, normalmente. Esta, la 342 de reactivación de la economía, en 4 días. Y de hecho, que cuando estaba en el debate del Senado, el día lunes, el lunes antes de Todos Santos, que era feriado, empezamos 9 de la mañana y acabamos al día siguiente 22, 23 horas después, casi 24 horas completas, un día completo, debatiendo la normativa. Y nos entregaron el anexo de la Política Nacional de Recuperación o Reactivación de la Economía 5 minutos antes, un anexo de 215, 220 páginas, para leernos todo eso y querer generar una aprobación. En 4 días se aprobó en comisiones y en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Tiempo récord, eso debe ser un récord, creo que nacional de seguro, y por ahí es un récord mundial porque normalmente tiene que generarse un análisis en comisión, después en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Senadores y después en la Cámara de Senadores. 4 días, pero te quiero decir algo porque estaba escuchando a Jaime Solares. Jaime Solares ha dado en uno de los puntos claves de la ley 1386 y que no se deje engaño a la población. Cuando dice que esta es una normativa que quiere reordenar y el gobierno no ha tenido los pantalones para decirle la verdad al 80% de la economía informal. Esta es una normativa para reordenar la informalidad y poco a poco vaya caminando hacia la formalidad de la facturación. Esto tiene que ver con todo el 80% de la informalidad. Segundo, tiene una responsabilidad, la 386, que tiene una vinculación para que aquel crédito que necesitamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que eran los diablos hace unos años atrás, claro, como se acabaron los 55,000 millones de dólares que se han gastado de los hidrocarburos y de otras fuentes, no se necesitaba antes recursos internacionales. Ahora el gobierno requiere para pagar el más de 500,000 de empleados que hay en el Estado y una serie de otras obligaciones del déficit fiscal, entonces tiene que cumplir con esta norma internacional que la GATFI nos pide para luchar contra las ganancias ilícitas, el terrorismo, armas de destrucción masiva, pero que en el caso de Bolivia mayoritariamente es contra el tema de los recursos financieros que nacen del narcotráfico. Tercero, la norma 1386 tiene una sección vinculada a la visión del control político de diferentes sectores, llámese gremiales, llámese transportistas, llámese comerciantes, llámese políticos, llámese empresarios, porque le da una serie de normas legales a la UIF para que pueda, sin respaldo de la Constitución, sin respaldo de la justicia, entrar a tu casa, ver tus cosas, tu secreto de fuente de información, por ejemplo, o cualquier otra necesidad que la UIF se autorregula, porque eso dice, y no lo dice Rodrigo Paz, lo dice en la página 47, estimado Gonzalo, lo dice en la página 47 del anexo de la 1386. Y el cuarto aspecto, le da por decretazo, porque el artículo 7º de la 1386 le da por decretazo, como todas las leyes que está aprobando el masismo, le delega por decreto al presidente si quiere modificar la ley que se aplica en el legislativo y él quiere cambiar y hacer otra ley mediante decreto, le da todo el poder al presidente mediante decreto. En esta ley, en la 432, en la 1390, en todas las 10 leyes que han sacado en paquetazo, que es para la economía, para el control de la sociedad, y el tercer grupo es para el control del orden y la defensa, que es la policía y las Fuerzas Armadas castigadas por su comportamiento el 2019. Estos 3 sectores hay 10 leyes, que es el paquete de leyes, en donde en todas, Gonzalo, si te fijas, todas le dan
por derecho dar decreto para modificar toda la ley. O sea, eso es gobernar por decretos. Claro, esta ley, la 1386, esta ley 1386 que es la debatida ahora, si no la abrogamos, y que no se engañen los gremiales, queriendo negociar para decir que el presidente va a comprometerse, aquí en donde está en naranjita el artículo 7º, aquí dice que todo lo que está aquí dicho previamente, más el anexo, se puede modificar por decreto. Y así funciona la 342 también, que es la de la recuperación o reactivación de la economía. La 342, en el artículo 6, más allá del anexo de 215, 220 páginas, que yo le llamo el libro gordo de Petete, porque dice todo y dice nada, en el artículo 6 dice todo lo que está aquí escrito, básicamente, se modifica con decretazo. Y así son todas las leyes que han ido sacando para el INE, para el registro de comercio, para el tema el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, la 1390, la de la policía, la de las Fuerzas Armadas, todas esas leyes, al final hay un artículo que dice por decreto se regula toda la norma. Entonces lo que hemos hecho en el Parlamento es generar una normativa que tiene una visión, un objetivo evidentemente, pero que el gobierno, una vez que recibe la ley, por los artículos que tiene cada una de estas leyes, cambia todo lo que le da la gana por decreto. El Parlamento ha delegado suprapoderes al gobierno nacional. Por eso, y con esto cierro, cuando ayer decía el presidente a la dulcera, ¿cómo yo voy a investigar una dulcera que por ahí es millonaria por ser dulcera? Oiga, si es millonaria por ser dulcera, justamente la vas a investigar, porque era la palabra y el ejemplo que daba el presidente, porque puede haber el colaborador eficaz, que es un concepto, es una figura que se ha creado en la ley 1390, que denuncie a la dulcera millonaria. ¿Cómo una dulcera va a tener millones? ¿O cómo un alteño puede tener un chalet y tener millones? Por eso, a lo que decía Jaime Solares, él tiene razón. Esto es una forma de presión para que los informales se vayan regulando, se vayan ordenando administrativamente para que vayan facturando, porque el gobierno necesita pues impuestos, necesita tributos, porque ya no hay los 55,000 millones de dólares de los hidrocarburos, necesita cumplir con la relación internacional, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, porque necesita créditos, necesita una ley para perseguir a todos aquellos que estén en contra del gobierno, y por último necesita lo que le da la norma, vuelvo a reiterarte, en el artículo 7º, por decreto, cambiar toda la política nacional si me da la gana como presidente a través del decretazo y de lo que yo considere que ahora es necesario hacer en la lucha contra las ganancias ilícitas. Rodrigo,